Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que tenemos la oportunidad de ocupar estos medios digitales para reflexionar acerca de esta materia. El tema que hoy vamos a reflexionar es la importancia de la filosofía en el estudio de la teología cristiana. Bien sabemos y es común que se haya escuchado que la definición de filosofía es el amor a la sabiduría. La Real Academia Española lo define como un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Sin embargo, más que un mero conocimiento muerto como letra, nosotros vamos a reflexionar en qué importancia tiene esto en la teología cristiana. Cuando escuchamos la palabra filosofía, muchos cristianos piensan en teorías complicadas, discusiones ateas o debates sin sentido. Eh, Algunos hasta se preguntan si ya tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos la filosofía? Sin embargo, desde una mirada evangélica, la filosofía no viene a reemplazar la Biblia ni a decirle a Dios qué es verdad. Más bien nos funciona como una herramienta para que nosotros podamos profundizar en la verdad. Nos da orden, nos ayuda a pensar con claridad y nos enseña a defender lo que creemos. La Biblia siempre va a ser nuestra autoridad máxima, pero la filosofía nos ayuda a entenderla y comunicarla mejor. Como bien se tocó en alguna sesión, eh, la filosofía nos da diferentes perspectivas de nuestro sentido de estudio, que es Dios, no porque lo conozcamos, sino porque vamos a conocerlo a través de todos esos vértices, todos esos puntos que se han ido aclarando a lo largo de los años, a lo largo de pensadores, a lo largo de credos, a lo largo de catecismos, a lo largo de concilios, que han revelado un poco, y todo esto es filosofía. Eh, la filosofía nos enseña a pensar con orden y con claridad. Dios nos dio la capacidad de razonar. Jesús mismo dijo en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No únicamente nos basamos en sentimentalismos o emociones, sino hacemos una reflexión consciente y reflexiva de lo que creemos para que le encontremos sentido a cada una de esas convicciones que atesoramos en nuestro corazón. Amar a Dios con la mente significa pensar bien. La filosofía en este sentido, en el fondo, es el arte de formularnos buenas preguntas y razonar de forma lógica en las posibles respuestas. Esta reflexión que hacemos con la filosofía nos ayuda a evitar confusiones, nos permite distinguir entre lo que la Biblia realmente dice y lo que son simples ideas humanas, doctrinas de hombres. También nos ayuda a organizar las doctrinas, nos ayuda a conectar pasajes bíblicos para entender grandes temas, uno de ellos como la Trinidad o la salvación, por ejemplo, sin caer en contradicciones absurdas. Hay autores cristianos como C.S. Lewis, que tal vez algunos lo han de conocer porque es el creador de las Crónicas de Narnia, pero también era un gran pensador, alguien que reflexionó en estos temas cristianos y usaban la lógica para explicar ideas cristianas, ideas difíciles, de una manera que cualquiera pudiera entender. Eso es filosofía, que nosotros hagamos una reflexión de principios fundamentales, principios profundos, tratando de encontrar una respuesta acorde y apegada a la palabra de Dios. La filosofía también nos ayuda a hablar con quienes no creen. Si queremos compartir el Evangelio con una persona que no cree en la Biblia, no siempre basta con citarle un versículo bíblico, porque para esa persona la Biblia no tiene ninguna autoridad todavía. Ahí es donde la filosofía nos da ese puente. Eh, en la Biblia vemos al apóstol Pablo haciendo esto en Atenas con los filósofos en el Areópago. Él no empezó hablándoles del Antiguo Testamento, él no citó rollos que para ellos eran intrascendentes, sino que conversó con los filósofos del lugar usando sus propios poetas, sus propias ideas sobre la vida para guiarlos hacia el Dios verdadero. Entonces podemos entender que la filosofía nos ayuda a dar respuestas razonables, explicar por qué es lógico creer que Dios existe, mirando el orden del universo o la existencia del bien y el mal. También la filosofía nos ayuda a escuchar y comprender a los demás.
entender cómo piensa la cultura de hoy para responder con respeto y dar argumentos sólidos, tal como nos lo dice Primera de Pedro en su capítulo 3 versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La, la filosofía se puede volver un peligro. Esto es cuando la ponemos por encima de la palabra de Dios, cuando las razones que otros nos dan sobre la misma Biblia se vuelven absolutos. Para empezar, debemos de tener bien cimentado lo que es la palabra de Dios en nuestro corazón. Nuestra principal lectura y nuestra principal reflexión debe ser la Biblia misma. Hay un límite muy claro que todo cristiano debe recordar. La filosofía es una buena sierva, pero una pésima dueña. Esta frase es de Francis Bacon. Él lo decía en un refrán que se refería al dinero, que el dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. Pero si nosotros sustituimos esta palabra, queda perfecto. La filosofía es buena sierva, pero una pésima dueña. El apóstol Pablo advierte en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. El peligro surge cuando ponemos las ideas de filósofos o modas del mundo por encima de lo que Dios nos ha revelado. Para el creyente, para el cristiano, la Biblia siempre debe tener la última palabra. Es una de las solas del Evangelio, la sola escritura. Si una idea filosófica contradice lo que Dios dice, simplemente la desechamos. No tiene caso perder tiempo en ella. Como decía este pensador evangélico Francis Schaeffer, la razón nos ayuda a entender la verdad de Dios, pero nunca puede estar por encima de Dios. Eh, como conclusión, me gustaría decir que la filosofía no salva a nadie. Solo el Evangelio de Jesucristo tiene ese poder, pero sí es un instrumento útil para que podamos profundizar en esos principios que nos conducen a la verdad que es Cristo Jesús. Así como la palabra de Dios nos dice, permaneced en la vid. Nosotros con la filosofía ahondamos en esos principios, le sacamos el mayor provecho a las enseñanzas de Jesucristo y a la palabra de Dios para poder estar cada vez más pegados y nutrirnos más de la palabra de Dios. La filosofía es un instrumento útil en la mano de un cristiano que está firme en la palabra de Dios. La filosofía nos ayuda a estudiar la Biblia de una forma ordenada y a responder también las dudas de la gente y usar la mente que Dios nos dio para darle únicamente gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga.